Buen día, hoy en el módulo de Patrimonio Ecológico Sustentable 1 hablaremos de la atmósfera, su estructura, el tiempo atmosférico y clima, la presión atmosférica y vientos o factores que modifican el clima. La atmósfera es la capa de gas que rodea la Tierra. Se estructura en capas definidas por los cambios de temperatura que se producen con la altitud. En ellas está la troposfera. Llega hasta un límite superior situado a 9 kilómetros de altura en los polos y los 18 kilómetros en el ecuador. En ella se producen importantes movimientos verticales y horizontales de las masas del aire, y hay relativa abundancia de agua. Es la zona donde se producen los fenómenos meteorológicos, lluvias, vientos, cambios de temperatura, huracanes, etc. La estratosfera se localiza por encima de la troposfera y tiene un espesor aproximado de 30 kilómetros. Está compuesta por nitrógeno, oxígeno y ozono. La mesósfera, la capa intermedia de la atmósfera, entre los 50 y 80 kilómetros de altura, es la zona más fría de la atmósfera, alcanzando los menos 80 grados. La ionosfera o termósfera se extiende de los 80 a los 800 kilómetros de altura y presenta un aire muy poco denso que permite oscilaciones de temperatura drástica dependiendo de la intensidad solar. Puede registrar temperaturas de 1500 grados durante el día y caer dramáticamente en la noche. Por último, la exósfera, la capa externa de la atmósfera, que va de los 800 a los 10.000 kilómetros de altura, es relativamente indefinida, poco más que el tránsito entre la atmósfera y el espacio exterior. Allí tienen lugar la fuga de los elementos más livianos de la atmósfera como el helio o el hidrógeno. El clima es el conjunto de condiciones meteorológicas que caracterizan a un lugar determinado del planeta, es decir, es la tendencia meteorológica normal de un sitio específico. En cambio, el tiempo se refiere al estado particular de la atmósfera. En realidad, la troposfera es su capa más baja, en un lugar y en un momento determinado. Dicho estas palabras, el tiempo se refiere al estado momentáneo de corta duración de la atmósfera en un sitio. Se expresa en manifestaciones como la lluvia, el frío o el calor, el viento o cualquier otro fenómeno atmosférico. El tiempo es lo que normalmente se revisa antes de salir de casa, sintonizando la estación meteorológica en radio o televisión a través de las aplicaciones informáticas diseñadas para ello. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el conjunto de gases mezclados que constituyen la atmósfera sobre la superficie terrestre y los elementos que se encuentran sobre ella, y sus variaciones a lo largo de un periodo de tiempo constituyen un dato usual en el estudio del clima atmosférico. Sin embargo, el aire varía la densidad conforme se aleja del suelo y además se ve afectado por la temperatura, por lo que no suele ser fácil calcular la presión atmosférica de un punto determinado con un alto margen de certeza. El clima es el conjunto de condiciones meteorológicas que caracterizan a un lugar determinado del planeta, es decir, es la tendencia meteorológica normal de un sitio específico. En cambio, el tiempo se refiere al estado particular de la atmósfera en un lugar o momento determinado.